Bienvenidos. Continuamos estudiando el libro de Daniel. Es un libro que nos ha estado desafiando a conocer de lo que pasa en este mundo, pero también a ser como Daniel, ser luz en medio de las tinieblas. Hasta este punto del libro de Daniel hemos visto cómo las guerras entre los reinos del norte y del sur han durado por años. Israel estaba en la mitad. Estudiaremos esta noche sobre dos personajes. Uno es Antíoco Epifanes, que hizo cosas horribles contra Israel. Este hombre hizo cosas terriblemente contra los principios, contra la verdad. Hizo cosas que los israelitas nunca imaginaron. Ese es Antíoco Epifanes. Pero desde el verso 36 en adelante, Daniel nos da más detalles de un personaje que hemos estudiado en el libro de Daniel, en Apocalipsis, que se llama el Anticristo. Veremos un perfil de esta persona. Quizás no podremos ver los detalles como quisiéramos, pero hay mucha evidencia de al menos saber cómo es, qué piensa, qué hará, de dónde surgirá. No podemos dar un nombre, decir, esta es la persona, este es el hombre, y decir, bueno, es Donald Trump, es el Papa. No podemos hacer eso, pero sí tenemos características que nos ayudarán a identificar. Entonces nos trasladaremos de la historia a la profecía. Vamos a ver lo que pasará en el futuro, en cual nosotros no conocemos, porque hasta ahora hemos estado viendo la historia, el surgimiento de los reyes de Babilonia, de Persia, de Grecia, y también vimos la semana pasada cómo ya Roma comenzó a surgir cuando el gobierno de Alejandro Magno se dividió en 4 partes y los reyes del norte y del sur comenzaron a pelear entre ellos, los dos generales de Alejandro, y cómo Grecia fue menguando, destruyéndose por sus propias decisiones. Y esta noche vamos a ver prácticamente el final de Grecia, el surgimiento de Roma, pero también veremos el perfil del anticristo en el futuro. Así comienza el verso 21, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. La semana pasada vimos que surgió un rey que murió fácilmente, rápido, no duró mucho tiempo en el reinado. Después del corto reinado del último rey del norte, el siguiente rey sería un hombre vil, tomará el poder por medio de, ¿qué dice?, de halagos. Como los políticos de hoy en día, a través de halagos, a través de acuerdos, a través de componendas que hacen entre ellos. Esto se cumplió en el sucesor de Seleuco III, llamado Antíoco IV. Él no llegó legítimamente al trono debido a que se sospechaba fuertemente que él asesinó a su hermano mayor, el rey anterior. Su otro heredero potencial, el hijo de Seleuco III, fue aprisionado en Roma. Mire cómo la gente trataba de usurpar el poder, de asesinar a tu propio hermano, de hacer componendas, de unirte a los enemigos de tu familia, con el único objetivo de estar en el poder. Hoy en día la gente hace igual. Decía mi hermano Freddy, ten cuidado cuando hay dinero de por medio. La gente pierde la cabeza, pierde el norte. Y en estas últimas semanas hemos visto cómo la gente pierde el norte por dinero, o sea, por dinero. Qué terrible, qué triste. El dinero y el poder como que les deje la deriva al ser humano. Y comienzan ya a pensar que puedes aprovecharte de las demás personas, a usar un poco de poder y manipular las cosas a tu favor. Pero esa es la naturaleza del hombre, estamos viendo en las historias que estamos estudiando aquí. Dice, vendrá sin aviso. Aparte del asesinato de su hermano mayor, Antíoco IV no utilizó el terror para obtener poder. Él utilizó los halagos, promesas suaves e intrigas. Él ofreció halagos a Eumenes, rey de Pérgamo, y Átalo, su hermano, y obtuvo apoyo de ellos. Él ofreció halagos a los romanos y envió embajadores para cortejar a su favor y para pagar los atrasos del tributo. Él ofreció halagos a los sirios y se ganó su concurrencia. Imagínense, este hombre está llegando al poder no a través de la fuerza, sino a través de los halagos. Es una de las características también que veremos en el futuro del anticristo, que no llegará al poder a través de una guerra, sino a través de los acuerdos, los halagos, a través de sobornar, llegará al poder. Entonces, ¿qué más vemos? Antíoco IV, del cual vamos a ver, tomó el título de Epifanes, el cual significa ilustre. Otros, de una manera merecida, le llamaban Epimanes, el cual significa hombre loco, porque realmente fue un loco a la hora de gobernar, que vamos a ver a continuación. Aquí comienza el reinado de un hombre llamado Antíoco Epifanes, que hizo cosas terribles contra la nación de Israel y cómo destruyó también su propio reinado. El verso 22 al 27 vamos a ver el hombre despreciable fracasa en su conquista. Dices, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente.
Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Está hablando de Antíoco Epifanes, pero sigamos viendo el verso 25. Dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes serán para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. Imagínense gobernar en un ambiente como estos, que no hay como ni comer en paz, o sea, porque dentro del lugar donde estás comiendo, ¿qué hay? Intereses, traición, ver cómo destruyo la vida de este, cómo destruyo la vida del otro, cómo hago para yo controlar todo esto. Es que el hombre ha gobernado de esa manera siempre, sentados en la misma mesa, supuestamente con los mismos objetivos. Escuche bien lo que vamos a ver. Después que Antíoco consolidó su reino, organizó sus fuerzas para atacar a Egipto, que es el rey del sur, en el año 170 a.C. Antíoco pudo movilizar a su ejército de su tierra hasta la frontera de Egipto en Pelusim, cerca del delta del Nilo, antes de que fuera detenido por las tropas egipcias. En esta batalla los egipcios tenían un ejército muy grande y fuerte, pero Antíoco los venció y fingió ser su amigo. Este Antíoco es uno de los tipos más, pero llamémosle así, que vivía de la apariencia, mentiroso, traicionero, hipócrita. Se hacía parecer tu amigo, pero a la vuelta de la esquina, ¿qué hacía? Te clavaba el puñal. Imagínese ser gobernado por un hombre así. Entonces, ¿qué más? El vencedor y los vencidos se sentaron a comer manjares juntos, simulando que habían hecho las paces, pero nunca se concretó esta conciliación porque todos eran traicioneros entre los unos con los otros. Eran traicioneros. Cosa que vemos ahora en nuestra política. O sea, uno ve y dice: Dios mío, no puedo creer. O sea, este se sienta con él, come con él, pero ¿solo hasta cuándo? Hasta ganar las elecciones y estar en el poder. O hasta obtener sus objetivos. O hasta tener lo que quiere. Y algunos vendemos nuestro voto por un pedazo, por un trabajo, en vez de emprender. O sea, en vez de ser autosuficientes. En vez de construir tu propio negocio, tu propia empresa. O sea, qué terrible, ¿no? Y eso es lo que se aprovecha la gente. Y esto es lo que estamos viendo en el reinado que está ocurriendo de Antíoco Epifanes y los egipcios. El verso 28 dice: el hombre despreciable conquista la tierra santa con violencia, lo que nos interesa a nosotros, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al fracasar su invasión en Egipto, Antíoco Epifanes regresó a casa solamente con un gran botín para calmar un poco su orgullo herido. Pues no olviden, ganó, pero solo ¿qué obtuvo? Riquezas. Ese tiempo obtener riquezas no era suficiente, sino el poder, el control de las naciones, de imponer tu cultura, imponer tu religión, imponer tus ideales. No pasó. Cuando el varón despreciable regresa a su tierra, dice, él atacaría la tierra, el pueblo y el templo de Israel. Sería un tiempo de gran traición entre el pueblo de Dios. Esto se cumplió en Antíoco Epifanes. Regresó a Egipto amargado por la derrota, pero antes él se desahogó contra Jerusalén. No olviden que Israel estaba en la mitad del reino del norte y el reino del sur. Entonces, como regresa enojado, ¿qué es lo que hizo? Casi destruye a Israel, la cual ya estaba sacudida debido a que Antíoco vendió el cargo del sumo sacerdote y persiguió al pueblo judío para que se conformara a la cultura griega, olvidando la fe y las tradiciones de sus padres. Él estaba dispuesto a erradicar todo lo que se llama Dios de Israel. Ya vamos a ver más adelante qué más hizo contra Israel. Dice el verso siguiente: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se conquistará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. La segunda campaña contra Egipto fue importante debido a que Egipto derrotó a Antíoco con la ayuda de Roma. Aquí comienza a aparecer el reino, Roma. Al final de todo, Antíoco Epifanes y su reino estuvieron bajo el dominio de Roma. Ya comenzaron los generales de Alejandro, las descendencias de ellos, a dar espacio ¿a qué? Al gobierno más largo que ha tenido la historia, que es el gobierno romano.
En una batalla famosa, la flota de Roma derrotó a la flota de Antíoco Epifanes. Después de la batalla, un general romano dibujó un círculo alrededor de Antíoco en la tierra y demandó saber si él se rendiría y pagaría tributo a Roma. Y demandó saberlo antes de que él saliera del círculo. Desde este punto en adelante no había duda. Antíoco Epifanes tomaba sus órdenes desde Roma y estuvo bajo el dominio de Roma. Así comienza el surgimiento del nuevo reino que hemos estado viendo. Vimos en los primeros capítulos de Daniel la cabeza de oro, el pecho de plata, de bronce y así, y de las piernas de hierro y de plata. ¿Cómo van surgiendo los reinos? Por eso el libro de Daniel es uno de los libros proféticos más exactos, porque dice incluso con tiempos y personajes y características de cómo serían los reinos del mundo hasta cuando estamos viviendo ahora. Verso 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Está hablando de lo que va a ocurrir en Jerusalén. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí vamos a ver la profanación del santuario. Número 1, Antíoco Epifanes colocó una imagen de Zeus en el templo, el altar de Dios, una imagen de Zeus. Lo peor es como venir y decir: aquí vamos a poner una calavera en vez de una cruz. Y ustedes van a tener que adorar eso, porque si no adoran a eso, él los descuartizaba, les freía en aceite hirviendo, violaba a las mujeres, etc. Los que no obedecían a él pagaban un alto costo. Él demandó sacrificio a esta imagen, luego profanó el templo al sacrificar un cerdo en dicho lugar. Imagina, viene y sacrifica un cerdo en el lugar santísimo. El cerdo es el animal inmundo para los judíos. Ellos no sacrifican cerdos. ¿Qué sacrificaban? Ovejas. O sea, mira el poder que llegó a tener en Israel. Hay gobiernos que pueden llegar a tener ese poder sobre la iglesia también. Quizás no van a decir adora un cerdo, pero van a decir: vas a tener que estar de acuerdo con el aborto, vas a tener que estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y en ciertos países del mundo ya obligan a los pastores a casar a los homosexuales, y si no lo haces puedes ir a la cárcel y pagar una multa millonaria, porque los gobiernos siempre están contra las cosas establecidas por Dios. Ya ocurrió eso en Jerusalén con este hombre llamado Antíoco Epifanes. Dice: en verdad era una abominación, la cual trajo una condición de desolación en el templo, pues nadie vendría a adorar en absoluto. Es como decir: ya bueno, mejor seremos la iglesia, ¿sí o no? Y nos reunimos en la casa, pero ya no nos unimos porque nos están obligando ¿a qué? A predicar, ya no contra el pecado, sino sencillamente en el desarrollo de la persona, etcétera, etcétera. Puede llegar a pasar también. Número 2, Antíoco Epifanes dividió al pueblo judío. Algunos olvidaron su pacto con Dios y abrazaron a la cultura griega. Ellos dijeron: está bien, vamos a hacernos parte de Antíoco, vamos a ser como los griegos. Aquellos que conocían a Dios se mantuvieron firmes de la justicia a la luz de una persecución increíble. Y eso puede llegar a pasar también. Aquí están los que deciden: no, nosotros vamos a seguir siendo fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Y otros que dicen: no, pues tienes razón el gobierno, sí, hay que ser flexibles. En nombre del amor, abrazan cosas que son peligrosas para el ser humano. Y además que van contra las escrituras. Ya llegó a pasar eso con Antíoco. Número 3, en su ataque a Jerusalén se dice que Antíoco mató a 80,000 judíos. Tomó a otros 40,000 como prisioneros y vendió a otros 40,000 como esclavos. Imagínense el poder que llegó a tener este hombre. Si ha habido un enemigo en la historia de Israel, Antíoco Epifanes, Hitler y otros han sido terribles. Ni Alejandro Magno dañó a Israel como estos hombres. Hay una historia que dice: cuando Alejandro Magno iba entrando a destruir Jerusalén, el sumo sacerdote le dijo unas palabras y él se arrodilló y adoró al Dios de los cielos. Eso es de la historia. Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo. Pero ¿qué está haciendo? Él también saqueó el templo robando alrededor de $1,000 millones según cálculos modernos. Imagínense, $1,000 millones en tesoros que había en el templo de Jerusalén en ese tiempo. Él robó todo eso. Entonces este hombre buscaba poder, buscaba dinero y no le importaba, porque dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Por qué tropas profanarán el santuario y fortaleza y quitarán el continuo sacrificio? Pero nosotros viendo
Más adelante, ¿qué es lo que dice? Y los sabios del pueblo instruyeron a muchos, ayudados por un pequeño socorro. Aquí está la historia de unos judíos, pocos, que estaban contra él y pelearon y lucharon hasta el final, hasta que vencieron. Pero ¿qué más? Versos 36 al 45 vamos a ver el perfil del anticristo. Pero este Antíoco nada más es como una sombra de lo que vendrá en el futuro para Israel. Y Daniel nos va a decir cómo será el anticristo en el futuro. Esto aún no vemos. Verso 36 dice: y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Número 1, el anticristo será un líder autoritario. Dice, hará su voluntad. Hará lo que él quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Será un líder autoritario, carismático. Nadie estará contra de él. A decir verdad, todas las naciones apoyarán lo que él hace. Número 2 dice, será orgulloso. Cuando dice, se ensoberbecerá, será un hombre que diga, sin mí ustedes no pueden vivir. Es un falso Mesías. Y es lo que nos pasa hoy en día también. Siempre estamos viendo, este líder puede cambiar la ciudad, este líder puede cambiar la nación. Le damos un título de pseudo Mesías. ¿Por qué hace eso el ser humano? Porque no quiere ser responsable de su vida y espera que otros le solucionen la vida. Ese es el gran problema de nosotros los seres humanos. Incluso dentro de la iglesia esperamos que el pastor le solucione la vida, que un líder le cambie la vida. No, ¿y cuál es tu responsabilidad? Y por eso nos gobiernan falsos mesías, corruptos, etc. ¿Qué más dice? Se creerá a Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día de hoy. Hay un movimiento que se llama Nueva Era, que ha estado desde mucho tiempo comenzando como a crecer, a surgir. Dice que todos somos dioses. Busca el Dios que hay en ti, etc. Entonces va a decir, ustedes no necesitan al Dios de los cielos, ustedes no necesitan al Dios de la Biblia, usted es un Dios. Ahí comienza a surgir el pensamiento positivo, que es una terrible ideología, llamémosla así, porque ideología piensa que tú puedes y lo vas a hacer. Eso no es así. Continuamos. Desacreditará al Dios verdadero, y es lo que está pasando. Y hoy en día hay una agenda para desacreditar a la iglesia, a la Biblia. Dice que somos tontos, retrógrados, que estamos pasados de moda. Hay como una agenda para eso. Si usted dice, oiga, estoy contra el aborto, lo primero que le dice, usted es un retrógrado. Oiga, sea de mente abierta. Dice, ahí ve a dos hombres de la mano, dice, es un pecado. Usted dice que está loca, hombre. Abra la mente, modernícese. Y esto es como un plan que está comenzando a surgir. ¿Qué más? Dice, hablará maravillas. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios mío, hablará maravillas. Será un hablador de primera, elocuente, carismático. Y usted estará así por 5 horas. ¡Wow! Si usted escuchaba las sabatinas, es nada comparado con este. Sí, hablará maravillas. Y sabe una cosa, es lo que a veces nosotros, los seres humanos, no discernimos. Vamos tras quienes hablan maravillas, no quienes hacen maravillas. Hoy en día por eso es quien habla bonito gana, ¿no? La labia que tendrá este tipo, como decimos en nuestros tiempos, en nuestra cultura, será increíble. Hablará maravillas. Y lo más increíble, prosperará. No habrá oposición, no habrá quien le detenga. Usted votará por él, estará de acuerdo en sus decisiones. Porque tiene la capacidad del verbo para manipular. ¿Qué más? Prosperará hasta que Jesús regresa y lo destruye. Hay otros pasajes que lo describen más detalladamente y pueden apuntar y leer en sus Biblias esta noche. Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 10. Ahí habla con más detalles de este punto, y también en Apocalipsis 13, que ya estudiamos. Número 1, será un líder autoritario. Veamos número 2, verso 37. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Número 2, será un líder ateo. Será un líder ateo. Porque dice, no hará caso del Dios de sus padres. Cuando dice que no hará caso del Dios de sus padres, probablemente el anticristo tiene descendencia judía. Tiene descendencia judía. Porque los judíos, para que acepten al anticristo como su líder, tiene que venir de su descendencia. Entonces no será ni el Papa, ni Donald Trump, ni Rafael Correa, ni nada de esos. Olvídese nomás. Probablemente Estados Unidos ni siquiera está en el plan de la historia profética de la Biblia. Es un reino de gracia, pero nada más. Dice,
no hará caso del Dios de sus padres. Y otra cosa, no le gustarán las mujeres. ¿Qué dice allí? Ni del amor de las mujeres. ¿Qué me importa una mujer? Prefiero un macho, dice. Y eso es lo que vemos hoy en día. ¿Quiénes están en posición de más alto poder en el mundo ahora? A ver, ¿quién es el dueño de PayPal? ¿Saben quién es el dueño de PayPal? Es un homosexual. De las grandes productoras en el mundo, de las grandes empresas, ¿quiénes están gobernando detrás de la ONU? Ustedes dicen, ¿en serio? Sí, homosexuales. Quizás son una minoría, pero tienen más poder que todos nosotros juntos en lo económico. De verdad. Probablemente son homosexuales. Dirán, no, esto está bien. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? El fin de la familia. Justo como dice Mateo 24. Y ya no se escuchará el canto del matrimonio. El plan de ellos es destruir la familia. Y han hecho tantas leyes con este propósito que para él será fácil gobernar. Usted ahora se asusta, 2 hombres, no, vaya a Europa, es natural, lo mejor visto todavía. Mire lo que va a pasar el día viernes. Hay mujeres exigiendo leyes para abortar, exigiendo leyes que van contra la naturaleza. Y están siendo apoyadas por los gobiernos, por gente como estos. Y dice, no respetará a ningún Dios, será un ateo agnóstico. Que dice, el conocimiento es importante, hermano. Olvídate de Dios, Dios no existe, tú eres tu Dios. Es lo que hace el agnosticismo. Y esto también está en auge hoy en día. Mire esto. Siempre felicito a los del miércoles, ¿no? Son los que quieren aprender un poquito más. Pero el domingo tenemos 2 de estos, casi llenos. Y el miércoles. También nos falta crecer en esa área. Somos engañables, fáciles. Tomará el control de todo cuando dice, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí habla de que tendrá el poder que todos quieren tener. Tendrá el poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder, lógicamente, militar. Y sabe una cosa, que para eso estamos yendo el mundo. Todo el mundo quiere una moneda mundial. Fácil de gobernar, fácil de controlar la inflación, etcétera, etcétera. Quieren poder político, dice, tantos partidos, tantas ideologías, uno solo es suficiente. ¿Sí o no? Mira la papeleta que vas a ver en el 24, Dios mío, ¿quiénes serán estos? 2 máximo. Entonces ellos están promoviendo todo ese tipo de cosas. El poder religioso, ¿qué dice? Tanta religión, hombre, desaparezcanles. Una sola es suficiente y así el hombre estará feliz. Y sabías, usted diría, es imposible. Los más radicales no son los cristianos, son los musulmanes. Es que ellos no quieren soltar tan fácilmente el Corán. Pero ya se reunieron con el Papa y el Papa dio una misa a ellos. ¿Qué significa? Que abrieron sus puertas. Ya abrieron sus puertas. No, nosotros no somos radicales, deberíamos ser radicales. ¿Qué más? El poder militar. Todos hablan de un desarme mundial, ¿sí o no? Pero quien tiene control de las bombas nucleares, ese gobierna el mundo. Y eso caerá en las manos de ¿quién? Sobre todo se engrandecerá del anticristo. Y vamos a seguir viendo la guerra de él más abajo. ¿Qué más dice? Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Cuando habla aquí al Dios de las fortalezas en la Biblia, por lo general habla acerca de la inversión que tú haces en el armamento. Será un hombre que está realmente enamorado del poder militar. El Dios de las fortalezas es un poderío militar incomparable, comparado a un gran precio y del tamaño suficiente para sobreponerse a cualquier obstinación o oposición. El que controla el ejército puede controlar el mundo también. Invertirá mucho dinero en armamento. Cuando dice, lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Sabe cuál es el presupuesto a nivel mundial de armamento? Es el más alto de cualquier cosa, más alto que la educación, más alto que la salud. Si vemos todo el presupuesto en armamento de todas las naciones, es el más alto, se gasta billones de dólares. Ayer veía una película, el chico que dominó el viento, está en Netflix, quiero que lo veas. Habla de que en el año 2000, África está muriendo de hambre, y en Estados Unidos ya hay las bombas para sacar el agua de los pozos. Y este niño en África se inventó uno con la bicicleta para poder tener agua y sembrar y no morir de hambre. ¿Cuánto costará una bomba de agua? Unos $500, y ellos no tenían para eso un país. Imagínate.
Pero sí tenemos para comprar armamento que cuesta billones de dólares. Helicópteros, tanques, bombas nucleares, tecnología para gobernar todo esto. Porque es la única forma que ellos tienen para intimidar al ser humano. ¿Qué más? Ese era el número 3. Número 4, 39. Dice, 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Dios, este versículo es increíble. Leer Ezequiel, leer Jeremías, leer Isaías, usted va y dice, a estas son las naciones. Número 4, se aliará con un Dios ajeno. Este hombre tendrá la ayuda del mismo diablo. Las fuerzas del infierno estarán a su disposición. De eso está hablando aquí. Tendrá un poderío militar y económico muy grande y también político. Premiará a todos aquellos que le sean fieles con gran riqueza, poder, tierras. Esta es la estrategia final del anticristo y vamos a ver qué pasa. Apocalipsis 18 dice, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Es que allá van los líderes, no las naciones. Por eso cuando uno critica, no critica a la nación, sino el sistema de gobierno y los gobernantes del tiempo de esa nación. Dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Que está hablando que han recibido las migajas, como ahora recibimos nosotros del Fondo Monetario Internacional. Te presto 1 millón, pero vos me haces esto. Quítale el subsidio a la leche de los más pobres, y entonces ahí sí te presto. Siempre hay una condición. Tú vas a hacer esta carretera, pero tú tienes que quitar esto a la gente. Por lo general es siempre quitar beneficios del pueblo para beneficio de ellos. ¿Y qué hace el otro? Firma. Imagínense. ¿Qué más? Dice, y ahora vamos a ver, a pesar que es poderoso, la Biblia dice que también tendrá problemas. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con el rey, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Norte y sur, no olviden que él está gobernando ¿desde dónde? Desde Israel. Ahora de repente el norte y el sur se enojan contra el anticristo. El rey del sur es Egipto y las naciones árabe africanas. Estas contenderán con el anticristo, porque no hay gobierno que dure cuando se gobierna con autoritarismo. Y el rey del norte es Rusia. Los rusos y los árabes se aliarán para conquistar Israel. O quizás ni siquiera es contra el anticristo, sino contra Israel mismo, para tener todos los recursos que hay debajo de la tierra de Israel, que tiene las reservas más grandes de minerales que ustedes no imaginamos. El rey del norte vendrá con una tempestad de carros, gente de a caballo y muchas naves. Escuche bien, el ejército ruso es uno de los más fuertes del mundo. Su flota naviera es más grande que la flota de los Estados Unidos. Es más grande. Por eso el Trump, aunque es hablador, es un cobarde bravucón nomás. No le dice mucho al señor Vladimir, porque el otro sabe que es un poco más loco, es militar, sabe más de estrategia militar. El otro tiene fuerza, pero el otro tiene estrategia. Por eso calladito anda. Después, su ejército, hoy mismo hay conflictos serios entre los Estados Unidos y Rusia por el escudo antimisiles que quieren los Estados Unidos construir en Europa Oriental. Que dijo otro día Vladimir, habían creado un misil que ya no es visible por ellos. Puede llegar cuando menos lo imaginen. Este evento del ataque ruso está más detallado en Ezequiel 38 y 39. Pueden ir a su casa esta noche. Ezequiel 38 y 39 van a ver lo que pasará. El ejército ruso doblegará al anticristo, aunque no lo crean. Lo doblegará. Porque él, aunque esté en Israel, tiene el apoyo de las otras naciones. Rusia se surge fuerte. Es la batalla entre Og y Magog que habla en Ezequiel. Versos 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro, plata y todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia, de Etiopía, y les seguirán. Rusia tomará el control de Israel. Eso quiere hasta el día de hoy. Rusia quiere controlar Israel, porque el que controla Israel controla el mundo. ¿Sabían eso? ¿Por qué cree que Estados Unidos va a poner su embajada en Jerusalén? De ahí se controla el mundo. Los grandes problemas globales no se dan porque está ocurriendo esto en Venezuela, está ocurriendo esto en Ecuador. Israel. Y estaba leyendo las noticias ahora que el próximo primer ministro de Israel es un poco más de izquierda, o sea, un poco más progresista. Imagínense un líder progresista en Israel, los conflictos que vamos a tener.
muy graves. Probablemente prepara el camino ¿para quién? Para el anticristo. Aunque ustedes no lo crean. Y él quiere ya dar terrenos a los árabes para no tener el conflicto. Si vemos eso, significa que árabes y judíos habrá paz. Y el momento que haya paz entre los árabes y los judíos, y usted está todavía sentado por aquí, probablemente es que no ha sido cristiano. Porque antes de eso ocurrirá un evento que se llama el rapto de la iglesia. Y tendrá que irse. Y si no es, morirá. Si dice ser cristiano, le cortará la cabeza. Continuamos, ¿no? Dice, los rusos tomarán el control de Israel y llegarán hasta Egipto. En este tiempo el anticristo sale de Israel, pero vuelve luego, que vamos a ver. Rusia le ha estado prestando dinero a los egipcios y a los países árabes por años. Un día Rusia va a cobrar de la manera que sea. De la manera que sea, lo va a cobrar. Y así como ahora Venezuela debe tanta plata a los rusos, ellos no van a perder los préstamos que han hecho. No lo van a hacer. Los rusos tomarán el control de todo Medio Oriente, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Aquí aparece otro. Dice el verso 41, pero noticias ¿de dónde? Del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con ira para destruir a muchos. China. Las noticias del oriente hacen referencia a China. Apocalipsis 9 habla de un ejército de 200 millones de soldados que atacarán a Israel. ¿Quién más quiere a los israelitas? Los chinos. Imagínense, la guerra es económica, la guerra es política, la guerra es por control. A ellos nunca les importa el ser humano, sino cómo controlamos al ser humano. Y mira lo que dice el 45. Y plantarán, dice, las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando ya del anticristo. Imagina, los chinos, los rusos, todos rodeando Israel. Les recomiendo leer unos libros que se llaman Dejados Atrás. Son 10 tomos, 10 tomos. Me encantó leer eso. Y eso me hizo que sea cristiano. Y si no les gusta leer, vean las 3 películas, se llama Dejados Atrás, está en YouTube, pero con Kirk Cameron. Así vea, Dejados Atrás con Kirk Cameron. Usted ve eso, va a decir, Dios mío, perdona mis pecados. Y se va a arrepentir y va a comenzar a predicar. Mira lo que dice. Al final no habrá esperanza para el anticristo cualquiera de sus seguidores. La estrategia del anticristo, después de ser expulsado de Israel, envía a los embajadores que tiene a todos los países que ayudaba. Reunirá las fuerzas militares de todos los países para la gran batalla. No olvide que Israel es la tajada que nadie quiere perder. La batalla final ocurrirá en Israel por el control de Israel. Los puntos precisos de esta profecía pueden estar nublados, pero la idea general es clara. El final está marcado con un conflicto global, de un conflicto que no escaparemos nadie. Los que se quedan, ¿no? Nadie. Conclusión, así será esto. Esto es una profecía. Y usted dice, este profeta Zacarías, ¿cómo vio lo que nosotros vimos en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki? Mira lo que dice. Y será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Todos los pueblos que van a ir ¿contra quién? Contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿De qué está hablando? ¿Han visto las películas cuando hay una explosión como la gente se derrite? ¿Se han visto? Como los zombies, explota algo y cómo se derrite. Eso es una guerra nuclear. Y el profeta Zacarías escribió esto. Dice una vez más, y será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se desarma una guerra nuclear mundial. Y usted quiere más detalles de estos, vaya a YouTube. Hay un pastor que se llama Freddy Bernardino Morocho Ochoa, habló sobre Apocalipsis, este tema, en una página que se llama Calvary Chapel Cuenca en YouTube. Y ahí está todo el estudio de Apocalipsis y puede profundizar más. Póngase de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por este momento. Gracias por tu palabra que nos reconforta, que nos despierta, pero también que nos desafía, Señor. Bendecimos todo lo que hemos estudiado, Señor. Gracias por el libro de Daniel, que es un libro que nos inspira a amar, a creer, a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.